Después de un extenso y largo periodo, se nos permite hoy retomar nuevamente el estudio de la epístola a los Hebreos, donde a través de una vasta cantidad de sermones, 82 para ser exactos, pudimos explorar de manera detallada y minuciosa desde el capítulo 1 al capítulo 7 la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, especialmente hablando de lo antiguo. Allí fue que aprendimos que Jesús es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, a Josué y a Aarón. Él es un Salvador poderoso que puede salvar eternamente. Él es un sacerdote sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, según el orden de Melquisedec, que puede hacer por el pecador todo lo que éste no puede hacer por sí mismo y que ningún otro sacerdote pudo hacer jamás en el pasado, en el antiguo pacto. Esto en su momento lo explicamos. Y ahora, mis hermanos, al enfrentarnos al capítulo 8, vemos que nuestro elocuente escritor a los Hebreos, después de haber llevado a sus oyentes por una empinada cuesta arriba de enseñanzas y de aprendizajes, quiere ahora ayudarnos a comprender mejor todo lo que nos ha dicho. Por eso quiero invitarle ahora que vayamos al capítulo 8 de la epístola a los Hebreos y vamos a leer juntos versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La sección final del capítulo 7, mis hermanos, de esta epístola, sirvió como un clímax de un crescendo donde se venía construyendo algo grande, y eso es lo que venía enseñando nuestro autor. Hebreos nos llevó cuesta arriba en nuestra comprensión, de una comprensión más profunda acerca del ministerio de Cristo como sumo sacerdote celestial. Y ahora, al comienzo del capítulo 8, nuestro escritor comienza su primera frase diciendo: ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo. Mis hermanos, ¿qué significa esto exactamente? Significa el punto central. Significa hacia donde todas las cosas se mueven, la cúspide, el enfoque de todo lo que se ha dicho. El capítulo 8 no es un resumen, como algunos comentaristas dicen, sino es el punto principal que se ha venido construyendo a lo largo de esta carta, desde el primer capítulo. Y mis hermanos, ¿cuál es ese punto principal? Nuestro escritor no lo dice. Vea su propia Biblia, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Para poner en mejor perspectiva nuestro verso, mis hermanos, usted debe saber que los cristianos de aquella época, a quienes directamente se escribe esta carta, ellos estaban muy desanimados. Ellos estaban necesitados de mucho ánimo, de mucho aliento, para poder continuar en la carrera de la fe, la cual algunos de ellos ya estaban desistiendo. Y es en el capítulo 12 donde se describe a estos creyentes como viviendo su vida cristiana con manos caídas y rodillas paralizadas. En otras palabras, su perseverancia en la vida cristiana, el entusiasmo enérgico de su servicio a Cristo, se había visto severamente dañado, a tal punto que estos cristianos ya no estaban avanzando en su fe, sino más bien habían llegado a ser cristianos neutralizados. Y lo que es peor, algunos de ellos habían llegado a ser cristianos que ahora se estaban volviendo atrás, que ahora estaban siendo tentados a regresar al viejo pacto. Esta era la realidad, mis hermanos, a la que nuestro apóstol se está enfrentando. A un grupo de verdaderos hermanos y hermanas estancados y que tristemente ya no estaban marchando hacia adelante. Algunos estaban abandonando las reuniones de la iglesia. Algunos otros seguían reuniéndose, pero no participaban de la comunión y del deber cristiano entre los miembros. Y como consecuencia de estas cosas, estos estaban privándose a sí mismos de todas las gloriosas bendiciones que Dios tiene para nosotros en el nuevo pacto. Así que nuestro escritor sabe que este es un problema muy serio, mis hermanos. ¿Y cuál es el problema fundamental de estos hermanos? ¿Cuál era ese problema? ¿La persecución de la que se habla más adelante en el capítulo 10? No, mis hermanos, ese no era el problema. ¿Las diferencias y hostigamientos religiosos de sus hermanos judíos? Tampoco ese era el problema, mis hermanos. Su problema y su más profunda necesidad era solo una:
que ellos habían perdido a Cristo de su enfoque. Ellos ya no estaban totalmente convencidos de saber si Cristo realmente era un sacerdote. Por esta razón, nuestro escritor, con la intención de resolver este problema desde raíz, abre el capítulo 8 diciendo en los 2 primeros versos: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nuestro escritor está diciendo: hermanos, esto es lo que hemos enfatizado desde el principio. Hemos presentado, hemos hablado de muchas cosas, pero todas están relacionadas directamente a demostrar una sola: que Cristo es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y lo que se espera es creer que Cristo es exactamente lo que este autor ha venido diciendo, que Él es quien intercede desde un trono celestial. Él es inmensamente superior a todo lo que han conocido, a todo lo que han experimentado bajo el viejo pacto. Y ahora, ¿cómo es que nuestro escritor pretende, mis hermanos, convencerles de la superioridad de este gran sacerdote sobre todo lo antiguo? Lo hace entregándoles 2 simples conjeturas. La primera de ellas es que Jesús es un sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto lo dice el versículo 1. Y en segundo lugar, les dice en el versículo 2 que Él es ministro del santuario celestial y el verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Estas son las 2 razones poderosas con las cuales Él está demostrando el punto principal que ha venido tratando. Versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Lo que vamos a hacer, mis hermanos, ahora es analizar por un momento esta primera conjetura, que Él es un sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto es lo que dice: el cual se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Hermanos, una de las más extrañas afirmaciones que nuestro escritor hace a la mente del judío para demostrar la superioridad de Cristo es que en Cristo tenemos a un sacerdote sentado. Tenemos a un sacerdote sentado, y quizás alguien pregunta: bueno, ¿y eso qué tiene de extraño o de extraordinario en referencia a su superioridad? Bueno, para quienes vivieron bajo el antiguo pacto, mis hermanos, oír a alguien expresarse de esta manera en referencia al ministerio sacerdotal sería realmente una expresión chocante. Especialmente lo sería para cualquiera de los sumos sacerdotes que ministraban frente al altar. Que alguien opinara en referencia al oficio de algún sacerdote que tal hombre es un sacerdote sentado, sería una ofensa grave, mis hermanos. Decir que fulanito sacerdote, al entrar al tabernáculo, se la pasa sentado, verdaderamente, mis hermanos, esto sería una blasfemia y tendría consecuencias mortales. Y mis hermanos, es con esta expresión que nuestro escritor se dispone a aprobar la superioridad de Cristo como sacerdote. Los sacerdotes del antiguo pacto nunca se sentaban. Es decir, para los sacerdotes levíticos, en cuanto a sus funciones frente al altar, no había una oportunidad para descansar del ofrecimiento de los sacrificios. Ellos tenían todos los días la apremiante necesidad de seguir ofreciendo cientos de veces los mismos sacrificios sin poder cesar de ofrecerlos. ¿Por qué? Porque ni los pocos ni los muchos sacrificios podrían quitar realmente el pecado. Por tal motivo, mis hermanos, ellos tenían que seguir trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. En otras palabras, no había tiempo para descansar. La labor del sacerdote del antiguo pacto era extenuante. Sus trabajos nunca terminaban. Sus sacrificios nunca cesaban. Nunca eran suficientes. La razón de esto, mis hermanos, era porque los sacrificios que ellos ofrecían nunca fueron ni eficaces ni fueron completos para remover del pueblo sus pecados. Esta era la razón. Por esta razón ellos tenían que repetirlos una y otra vez. Una y otra vez, y una y otra vez. Y por supuesto, mis hermanos, que esto no significa que ellos no tenían tiempo para dormir o para descansar. Estamos hablando de sus funciones frente al altar, de sus labores como ministros. Estas nunca llegaban a su fin, nunca llegaban a un punto donde pudieran decir: vaya, al fin terminamos. Este fue el último corderito que sacrificamos.
No, mis hermanos, no era así. Si usted pudiera viajar al tiempo y pudiera entrar al tabernáculo, mis hermanos, y después al lugar santísimo donde se ofrecían los sacrificios, usted descubriría que allí habría una mesa, habría un candelero, un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, dentro de ella una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto. Vería también unos querubines cubriendo esta arca y algunos instrumentos más de oro. Pero lo que usted nunca vería allí, mis hermanos, sería una silla para poder sentarse. Nunca. Es como si el mismo inmueble, la misma estructura, el diseño del tabernáculo dijera: aquí se viene a trabajar, no a descansar. Aquí no hay una silla para sentarse. Es por esto, mis hermanos, que allí para los sacerdotes no había un lugar de descanso, porque estos antiguos sacerdotes jamás podrían ofrecer en sus miles de sacrificios un verdadero sacrificio eficaz. Siempre se encontraban en la necesidad de seguir ofreciendo uno más y uno más. Dice Hebreos 10:11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, mis hermanos, a diferencia de todos estos, nuestro escritor nos dice que en Cristo tenemos un sacerdote sentado. Y él aquí no está siendo ofensivo, no está siendo blasfemo, sino está probando la superioridad de Cristo. Con estas palabras el simbolismo es claro, mis hermanos. El escritor está diciendo: mientras la obra de todos los sacerdotes levíticos jamás pudo ser terminada, la obra de Cristo sí fue terminada, sí fue completada. Mientras que los sacerdotes levíticos, por medio de muchos sacrificios, jamás pudieron quitar un solo pecado, Jesucristo, con un solo sacrificio, el de Él mismo, quitó para siempre todos los pecados. Esto es lo que está diciendo. Y prueba de esto, mis hermanos, es que ahora Cristo, como gran sumo sacerdote, está sentado. Está sentado porque después de su obra, porque después de su sacrificio, ya no hay necesidad de seguir puesto de pie. Ya no hay necesidad de seguir trabajando. Mis hermanos, esta es una gloriosa noticia. Es una noticia alentadora para el pueblo que estaba escuchando estas cosas. Y por increíble que esto parezca, mis hermanos, lo que esto significa es que ya no hay necesidad de más sacrificios por nuestros pecados. Ya fueron pagados en su totalidad. Cristo está sentado. Nuestro gran sumo sacerdote Jesús, lo hemos dicho, con un solo acto glorioso logró lo que todos los antiguos sacerdotes jamás lograron: remover el pecado en su totalidad del pueblo, sin necesidad de un sacrificio más. Esto es maravilloso, mis hermanos. Y esta es una verdad en la que usted debe de meditar. Jesucristo hizo todo en un solo acto, con una sola ofrenda. Y ese sacrificio fue su propio sacrificio. Dice Hebreos 10:11-12: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En lo que a nuestra salvación respecta, mis hermanos, podemos decir que Cristo es un sacerdote que está en reposo. Él logró todo lo que debía lograrse. Él hizo todo lo que se necesitaba. Y ahora, con toda seguridad, mis hermanos, nosotros podemos decir que a esta obra no le falta nada. No hay necesidad de añadirle nada. Mis hermanos, esta es la noticia. Esta es la obra más grande jamás contada en los cielos o en la tierra. Que Cristo, con un solo sacrificio, su sacrificio, logró lo impensable. Logró lo que no parecía tener fin. Resolvió el gran dilema en el que nos encontrábamos: reconciliar al 3 veces santo Dios con un pecador. Solo Cristo, mis hermanos, por medio de su sacrificio, lo hizo. Él lo hizo. Y hermano, hermana, por la grandeza de esta obra, ahora sería realmente ofensivo,
Sería realmente blasfemo que haya entre nosotros algunas personas que pudieran llegar a creer que Cristo aún necesita estar trabajando, estar de pie en respecto a nuestra salvación, que tiene necesidad de seguir procurando nuestra salvación, asegurándose de que no la perdamos. Esto sí sería realmente blasfemo. O sería también igualmente ofensivo, mis hermanos, que algunos de entre ustedes se atrevieran a creer que a la gracia pura y simple de Dios y a la salvación por solo fe haya que adherirle algo de nuestro esfuerzo, algo de nuestro trabajo para que sea completa. No, mis hermanos, esto no es lo que nos enseña nuestro pasaje. El esfuerzo que se requería para salvación ya lo ofreció Cristo. De nuestra parte, solo se demanda una cosa: creer, contemplar lo que Él ha hecho. Esta es la noticia. A una noticia no hay que hacerle nada. Mira, esto pasó. ¿Y qué tengo que hacer? No, solamente te estoy contando, es todo. El Evangelio son nuevas noticias, mis hermanos. Y esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es una obra a la cual no tiene que añadírsele nada. No se le debe adherir nada. ¿Por qué? Porque es una obra absolutamente perfecta. Jesucristo mismo lo dijo de su boca, mis hermanos, estando en la cruz. Él dijo: consumado es. Consumado es. En un sentido real, fue en ese mismo instante que Él cesó de su obra. Él la terminó, la culminó allí sobre la cruz. En un sentido metafórico podemos decir que inmediatamente que Cristo dijo estas palabras, inmediatamente después, Jesucristo se sentó. Jesucristo se sentó, descansó de su obra, porque ya no le falta nada. Porque allí puesto sobre la cruz su obra se completó. Él, como sacerdote perfecto, ofreció el sacrificio perfecto, capaz de limpiar y de perdonar a una multitud de pecadores. Mis hermanos, Jesús ya no tiene necesidad de seguir trabajando frente al altar. No la tiene. El Padre ya no demandará nada de Él. Él cumplió a cabalidad con lo que se le pidió. Ahora el Hijo, el sacerdote del Dios Altísimo, puede irse a descansar, porque le cumplió al Padre. Ahora, mis hermanos, algo muy importante. ¿Dónde es que el Hijo se sentó? Y esto es importante. Nuestro escritor, en los primeros versículos introductorios de esta epístola, no sé si lo recuerde, del capítulo 1, al presentar el gran tema de su carta, él dijo en el versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y más adelante en Hebreos capítulo 10 también vuelve a repetirlo: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Otra prueba irrefutable, mis hermanos, de la superioridad de Cristo como sacerdote, no solo está en que Él ha sido el único sacerdote que en cuanto a las funciones ministeriales se ha sentado, sino también por el lugar en el que Él está sentado. ¿Y dónde está sentado Jesús, mis hermanos? Dice nuestro verso: a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1 dice que este sacerdote está sentado sobre un trono majestuoso a la derecha del Padre. Es decir, Cristo es un sacerdote que está sentado como rey sobre un reino poderoso e inconmovible. Nuestro pasaje nos está diciendo que tenemos a Cristo, en Cristo, a un sacerdote y rey. Esto nuevamente, mis hermanos, era impensable a la mente del judío, porque en la historia de Israel nunca hubo un sacerdote que pudiera sentarse a gobernar como rey. De hecho, era ilegal, no era legalmente posible. Y a la inversa, nunca hubo un rey que gobernara sobre Israel y que también fungiera las funciones de sacerdote. No se podría. Podríamos tratar de explicar esto, mis hermanos, pero nos vamos a esforzar mejor por extraer el profundo significado alentador de estas palabras. Tener ahora a un sacerdote que está sentado como rey. Y lo vamos a hacer de la manera más simple. Y lo que vamos a hacer, mis hermanos, es tomar una referencia histórica de Israel para clarificar la idea que nuestro escritor trata de traspasar a sus oyentes. Tener en Cristo a un sacerdote rey. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos uno de los principales libros de historia, y este es el llamado el libro de los Reyes. Y lo que a grandes rasgos, mis hermanos, enseña, y de manera muy clara y simple, este libro histórico, es que según el rey que gobernaba, así le iba el pueblo.
Para tomar un solo ejemplo, mis hermanos, de los relatos históricos, tenemos al rey Asa, al rey Josafat y al rey Joram. ¿Quiénes fueron estos hombres? Bueno, ellos fueron descendientes de Judá, quienes consecutivamente asumieron el trono, uno después del otro. Asa fue un rey piadoso, que trajo mucha bendición al pueblo, pero al término de su reinado, su corazón al parecer se amargó y se volvió muy orgulloso, trayendo aflicción y congoja sobre todo el pueblo. Lo que empezó bien lo terminó mal. Así que cuando murió, la mirada ansiosa del pueblo reposaba ahora sobre Josafat, su hijo, quien le sucedería al trono. Este nuevo rey marcaría la pauta de todo lo que le esperaría al pueblo a partir de su posesión al trono. Pero mis hermanos, qué aliviados se sintieron cuando descubrieron que este joven y nuevo rey, Josafat, de aproximadamente 35 años, era un hombre muy piadoso, un hombre que caminaba delante de Dios y como consecuencia de su carácter trajo mucha bendición al trono, mucha prosperidad. El reinado de Josafat fue victorioso, de mucha prosperidad. Pero después de un largo periodo, mis hermanos, la hora de Josafat llegó. Él tenía que morir. Y por desgracia, a su muerte le sucedió su hijo Joram, de quien se dice que hizo el mal a los ojos de Jehová. Joram fue un rey impío. Joram fue un villano, uno de los hombres más perversos registrados en la Biblia. Tan perverso fue, mis hermanos, que él fue capaz de matar a 6 de sus hermanos. Y eso, mis hermanos, fue un desastre para el pueblo, porque todo lo que había logrado y ganado Josafat se perdió a la entrada de un nuevo gobernante. Así que de todo esto, mis hermanos, podemos decir que el pueblo fue muy bendecido durante el reino de Asa, hasta que sufrió los embates del pecado en su corazón. Pero de mucha ganancia y bendición fue para el pueblo estar bajo el reinado de Josafat, porque este sí fue un hombre piadoso e íntegro de corazón durante todo su reinado. Sin embargo, todo esto se pierde cuando Joram, un nuevo rey, ocupa este mismo trono. Así que, ¿qué principio podemos extraer de todo esto, mis hermanos? Muy simple. Que la bendición y prosperidad de un pueblo está intrínsecamente relacionado con el carácter de su rey. Lo repito, que la bendición y prosperidad de un pueblo está intrínsecamente relacionado con el carácter de su rey. Y ahora, volviendo, mis hermanos, a nuestro tema, tener un sacerdote como rey en los cielos significa mucho más. Porque esto, de manera llana, significa que el bien y la prosperidad del pueblo están asegurados de manera perpetua. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ahora no hay conflicto entre dos deseos. Tanto el sacerdote como el rey ahora es uno mismo. Uno mismo que no solo busca y desea nuestro máximo bien como nuestro sacerdote, sino que además puede llevarlo a cabo como nuestro rey. Mis hermanos, esta es una noticia que debe llenar nuestro corazón. Cristo tiene el carácter, Cristo tiene la compasión, el amor, la empatía que se requiere de un sacerdote hacia su pueblo. Pero no solo eso, mis hermanos. Además tiene el poder para hacer por nosotros todo el bien que Él desea. Él es el rey. Así que, mis hermanos, ante nuestras miradas ansiosas y expectantes de este nuevo rey que fue levantado y ascendido al trono de la majestad sobre todos y todo, podemos descansar, podemos encontrar alivio, porque el que se sentó sobre ese trono inconmovible de poder y autoridad es un hombre bueno, es un hombre misericordioso, es un hombre lleno de compasión, y ahora Él es el rey quien se ha sentado en el trono. Comentando este oficio, escribió el pastor Richard Phillips: podemos estar confiados en nuestra salvación porque estamos en Cristo, quien está sentado en el cielo, y también porque Cristo está en nosotros, obrando con poder. El Cristo que está obrando en nosotros es el que ha sido crucificado, muerto a la influencia del pecado, es victorioso sobre el pecado, está vivo con el poder de la resurrección y reina con autoridad y poder, sometiéndonos a sí mismo, gobernándonos y defendiéndonos y refrenándonos y venciendo a todos sus enemigos y a los nuestros.
Él tiene poder para ganarse nuestros corazones, para gobernarnos, para moldearnos y cambiarnos y para protegernos en medio de un mundo oscuro y peligroso. Por eso no tenemos miedo, ya que Cristo asegura nuestra salvación como sacerdote y la garantiza desde el trono de la majestad omnipotente de Dios. Ahora nuestro escritor, una vez habiendo establecido la supremacía de Cristo por su obra eficaz, por el lugar y la posición en que se encuentra, él continúa amplificando la grandeza de Cristo. Y usted necesita verlo, mis hermanos. Hebreos no es tan potable como los sermones pasados. Usted requiere atención, requiere toda su atención. Y esto es lo que dice ahora en el versículo 2. Presenta a Cristo como ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Estas dos palabras que metafóricamente representan dos distintos lugares, el santuario y el tabernáculo, están colocados aquí para expresar, por una parte, la clase de servicio que Cristo ejerce como verdadero sacerdote desde el lugar celestial. Él es el ministro del santuario. Y con tabernáculo, para expresar la cualidad personal y corporal del ministro que fue levantado para este servicio. Esto que acabo de decir, mis hermanos, me costó horas discernirlo. Y a ustedes se los traigo así, masticadito, saliendo de mi boca así. Así que aprovechenlo. Hebreos 9, 11 al 12. Vincula estas dos verdades de la siguiente manera. Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes venideros en el santuario, más excelente y perfecto, y sigue hablando de Cristo, y sigue diciendo, no hecho por manos humanas como lo fue el tabernáculo, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Es complicadas estas verdades, mis hermanos, que estamos examinando. Para los judíos de esta época, el significado de estas palabras tenía mucho sentido. Yo sé que ustedes, mis hermanos, están así como que, ¿y qué es lo que acaba de decir? Bueno, nosotros necesitamos algo de explicación para captar la profundidad de estas palabras, mis hermanos. Así que en primer lugar, vamos a diseccionar estas palabras, vamos a diseccionarlas. ¿Qué es lo que debemos entender por ministro? Por ministro debemos entender que es un siervo o el que sirve. Pablo dijo esto mismo en 1 Corintios 4, así pues ténganos los hombres como servidores de Cristo. Otras versiones dice como ministros del Señor. La palabra griega traducida como ministro en nuestro pasaje se refiere a alguien que trabaja en servicios públicos. Pero esta palabra en el Antiguo Testamento se aplica específicamente a los sacerdotes que son llamados a ministrar en la casa del Señor. Por ejemplo, en Esdras 8:17, esta palabra es puesta en el contexto de los sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios. En Joel 2:17 es colocada en el texto para referirse a los que entran al altar a ministrar. En Isaías 42:1, Dios llama a Cristo mi siervo o ministro, en quien mi alma tiene contentamiento. Y en nuestro verso, Jesucristo es el gran ministro del santuario. Pero ojo, mis hermanos, aquí siervo no se usa en el sentido del que está por debajo de alguien debido a la superioridad del otro, sino lo hace en referencia a la grandeza de su carácter, de su corazón para servir a otros. Los tiempos de su humillación de Cristo ya han pasado. Jesucristo ahora está entronado y sentado a la diestra de la majestad de Dios. Es de quien se está hablando. Y nos dice nuestro escritor que pese a su grandeza real, esto no exime a Cristo de seguir sirviendo a sus hermanos, de retener para sí el título de siervo. Ahora, si a usted esto le parece una verdad desconcertante, usted debe de saber, mis hermanos, que en las Escrituras el servicio jamás es visto como un sinónimo de inferioridad o como la ocupación de los que son inferiores, sino de grandeza. El servicio a otros, mis hermanos, es el oficio exclusivo de los que son y serán grandes en el cielo. No sé si usted recuerda, pero Jesucristo mismo dijo en Mateo 20:20, aquí Él nos dejó una escala con la que se mide la grandeza en los cielos. Y Él dijo
que el que quiera ser grande en los cielos debería ser ¿qué? Debería ser siervo ¿de quiénes? De todos los hermanos. Y el maravilloso significado, mis hermanos, implicado de todo esto, es que si Jesucristo es el gran ministro en los cielos, el gran siervo, eso significa que necesariamente Él tiene que ser el que más sirve a los hermanos. Él es el más grande servidor en los cielos. Nadie lo supera, mis hermanos. Ni los mismos ángeles que son llamados en Hebreos 1:14, ministros enviados a servir a los que heredarán la salvación. Así que en un sentido glorioso, mis hermanos, nuestro escritor, al ir desenvolviendo este nuevo y mejor pacto, también nos dice que este sacerdote en los cielos es un ayudador eficiente, dispuesto a socorrer en todo tiempo al que lo necesite. Si hay alguien que habrá de servir de manera más efectiva, este sería Cristo. Esto es lo que está diciendo. Al abordar esta verdad, mis hermanos, en mi estudio, me vino a la memoria la trágica historia de Esteban. No sé si usted la recuerda. Es trágica, pero es una bella historia. Esta está en el libro de los Hechos, la cual dice que en aquel justo momento que Esteban iba a ser apedreado a las afueras de Jerusalén por predicar vehementemente el ministerio de la predicación, el evangelio, en el Sanedrín, lo iban a apedrear. Y Esteban, justo en ese momento, fijó la mirada en el cielo. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Lo recuerda? Él vio la gloria de Dios. Y además la Escritura dice que miró a Jesús puesto de pie a la derecha de Dios. Ya no estaba sentado en ese trono de majestad. Lo vio puesto de pie. Mis hermanos, Jesús está sentado, hemos dicho, porque está descansando de la obra terminada de la redención. Porque a esta no le falta nada. Él está sentado como rey y sacerdote en el trono de la majestad de los cielos. Pero, ojo, cuando a uno de los suyos, cuando uno o una de los suyos está en dificultad, Él se levanta de su trono. Él se pone de pie. Él no puede quedarse sentado. Él, como ministro real de los cielos, mis hermanos, es nuestro ayudador, nuestro servidor, nuestro gran ministro en tiempos de necesidad. Dice el Salmo 12:5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo al que por ello suspira. Y mis hermanos, el hecho de que Jesucristo en toda su gloria, en toda su magnitud, en toda su exaltación celestial, aún esté preocupado con ministrarnos, con servirnos, mis hermanos, esta es una verdad sorprendente para nuestro oído. Es una verdad maravillosa. Jesucristo es el ministro celestial más grande. Siempre está sirviendo a los hermanos. Siempre mira desde el cielo a quién bendecir, a quién hacerle bien. Y esta verdad, mis hermanos, no solo es maravillosa, sino también es una verdad humillante y aleccionadora para todos nosotros. El Señor siempre está sirviendo a los hermanos. Él siempre está extendiendo su ayuda, aun cuando Él permanece entronado, exaltado como Rey sobre todas las cosas, vestido de majestad y de gloria. Aún así Él se agrada retener para sí el título de siervo. ¿No debería ser esta también tu gloria, tu búsqueda personal? ¿No debería ser esta también tu forma de buscar grandeza? Servir a otros, a tus hermanos. El que quiera parecerse a Cristo, mis hermanos, esto es lo primero que debe hacer: servir a los hermanos, estar dispuesto a limpiar los pies, el baño, lo que sea, por servir a los hermanos, lavar su ropa cuando esté enfermo, no lo sé, miles de formas. Esto es lo que dice nuestro escritor en el verso 2, que Él es el gran ministro. Pero ahora nuestro escritor no solo nos informa de su actividad, sino también nos revela el lugar desde donde ejerce su ministerio. Verso 2, ministro del santuario. Hermanos, yo me voy a tomar el tiempo de explicar cada de estas palabras porque ustedes no son judíos, son gentiles, ¿ok? No se crean judíos, no son del verdadero Israel, de Israel, son el verdadero Israel, que es otra cosa, pero es otro tema.
Me voy a tomar el tiempo de explicar siempre estos términos para que sean claros. Ministro del santuario. ¿Qué es el santuario, mis hermanos? Santuario es el título que recibía aquel antiguo lugar donde los sacerdotes entraban. ¿Para qué? Para ofrecer sus sacrificios. Aquí santuario es puesto metafóricamente para referirse al cielo. El santuario de los judíos fue un tipo, una sombra de algo verdadero. De estas cosas, dijo nuestro escritor, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Así que el autor a los Hebreos sigue insistiendo en establecer la supereminente grandeza del sacerdocio de Cristo sobre todas las cosas, sobre el sacerdocio levítico especialmente. Pero ahora lo hace por el lugar desde donde Cristo ejerce su sacerdocio. ¿Dónde es este lugar, mis hermanos? Esto es claro, el cielo. El santuario, en su idioma original, es un hebraísmo para referirse a un lugar santo de santos, o lo que nuestras traducciones actuales han traducido como el lugar santísimo. El lugar santísimo en el pasado era el lugar al que el sumo sacerdote entraba una vez al año, y para distinguirlo de otros lugares es por esto que recibe este nombre, santo, el lugar santo de los santos. Si usted no me entiende, si habla inglés, es the holies of holies. ¿Ok? Ahora, para comprender mejor la supremacía de la actividad sacerdotal de Cristo en el cielo como ministro, consideremos primeramente lo que fue ser un ministro del santuario terrenal. Estamos hablando, ya entendemos lo que es el santuario, es el lugar santísimo. Y así, mis hermanos, una vez comprendiendo esto, vamos a elevar nuestros pensamientos hacia lo que significa el santuario celestial, donde está Cristo. Y como primer punto de esta comparación, podemos comenzar diciendo que solo el sumo sacerdote tenía acceso a este lugar santísimo. Como usted sabrá, el lugar santísimo tenía un velo, el cual ninguno de los otros sacerdotes, refiriéndome a los que sirven, no al sumo sacerdote, podía tener acceso al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía traspasar el velo, solamente él estaba autorizado para entrar. Bueno, Cristo no entró al tercer departamento del tabernáculo, el lugar santísimo. ¿Él entró en dónde? Al tercer cielo. Y hablando de esta esperanza, mis hermanos, en los cielos, dice Hebreos 6, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, hablando del cielo, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Detrás del velo, Cristo no entró al lugar santísimo terrenal, sino al santuario celestial. En segundo lugar, pero antes de poder acceder al lugar santísimo, el sacerdote, como una señal externa de su llamado al sacerdocio, debía ser ungido primeramente con aceite. Al llamar Dios a Aarón y a sus hijos como sus sacerdotes, dijo en Éxodo 30:30, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Los ingredientes, mis hermanos, de este aceite estaban elaborados de especie de las más finas, mirra, canela y cañas aromáticas, lo cual daba como resultado un aceite de muy, pero muy dulce aroma. Era un aceite perfumado de muy buena calidad, y algunas versiones hablan de un delicioso aroma. Un sumo sacerdote, mis hermanos, olía muy bien. Yo soy sacerdote. Y este es el tipo de aceite, mis hermanos, que se derramaba sobre los sacerdotes para ungirlos como señal de su llamado. Dice el Salmo 133:2, es como el buen óleo, este aceite, sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Otras versiones traducen este verso, el agradable aroma del aceite que se derrama desde la cabeza de Aarón. Y asimismo, mis hermanos, Cristo fue ungido. De hecho, la palabra Cristo es lo que significa, el Mesías, el ungido de Dios. Pero él, mis hermanos, no fue
ungido con elementos e ingredientes aromáticos de la tierra, sino que Él fue ungido hasta lo sumo con la dulce plenitud del Espíritu. Esta verdad está confirmada en muchas partes, mis hermanos. Él no fue externamente ungido, sino de adentro, desde lo profundo de su corazón, la plenitud del Espíritu, el dulce aroma, el aceite refinado de la presencia divina de Dios en Él. De esto fue lleno. En tercer lugar, el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, debía ponerse sus vestiduras sagradas, las cuales estaban adornadas con joyas preciosas, gloriosos ornamentos, confeccionados con toda obra esplendorosa. Estas vestiduras están descritas en Éxodo 28. Y asimismo, mis hermanos, pero infinitamente mayor, Cristo, el ministro del santuario celestial, fue adornado de preciosas joyas espirituales. Él estaba vestido de esplendorosas virtudes divinas. De Cristo se dice en las Escrituras que sus ornamentos son llenos de gracia, llenos de verdad, de inmortalidad, de incorrupción, de pureza, de majestad y toda otra forma de gloria espiritual. Cristo fue adornado como sumo sacerdote con ellas. En cuarto lugar, entre otros de los ornamentos esplendorosos que debía llevar el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo, estaban el Urim y el Tumim. Estas eran dos piedras preciosas, mis hermanos, que se colocaban en el efod, en el pectoral del sacerdote. Estaban allí muy cerca del corazón. Urim significa sabiduría y Tumim integridad, lo cual comunicaba que el ministro que servía al altar debía andar bajo la luz del conocimiento de la palabra de Dios y debía tener una vida práctica y de piadosa integridad. Andar en sabiduría e integridad debía ser una distinción del sacerdote. Cristo, mis hermanos, por su parte, como gran sumo sacerdote de los cielos, no solo posee todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, tal como dice Colosenses 2:3. Él es la sabiduría de Dios. Él es el verbo de Dios hecho carne, como expresa el Evangelio de Juan. Y en cuanto a su integridad, nos enseña Hebreos 7:26 que Él la posee hasta lo sumo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En quinto lugar, mis hermanos, el sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, debía llevar también sobre sus vestiduras, a la altura del pecho, dentro del efod, una placa la cual tenía 12 piedras grabadas y sobre ella los 12 nombres de las tribus de Israel. El sumo sacerdote, mis hermanos, no podía entrar al lugar santísimo sin llevar pegada esta placa en su corazón. Tenía que llevarlo. Pero por su parte, mis hermanos, el verdadero ministro del santuario, y ponga atención, mis hermanos, el Señor Jesucristo, al entrar a los cielos, el lugar santísimo, Él llevó todos nuestros nombres. Cristo necesariamente debía llevar muy dentro de su corazón el nombre de cada uno de los que conforman su iglesia. Él no podría ser un sacerdote calificado, mis hermanos, para entrar al lugar santísimo si al momento de traspasar ese velo espiritual, Él olvidara el nombre de uno solo de sus elegidos. No sería un sacerdote calificado, así como no lo sería el sacerdote de la época levítica si se olvidaba una piedra de esas al entrar. No saldría vivo. Mis hermanos, esto es maravilloso, porque lo que está diciendo es que Jesús no podría ser recibido de vuelta al lugar santísimo si en ese momento Él hubiera olvidado tu nombre. Eso es lo que dice. Y mis hermanos, mientras meditaba en esto, en esta verdad, ¿cuál es increíble? Si el Señor hubiera olvidado mi nombre, Él no entraba, pero entró. Cuando estas cosas penetraron en mi corazón, mis hermanos, yo estaba llorando. Este no está, lo acabo de imprimir, por eso no está mojado. En sexto lugar, mis hermanos, el sumo sacerdote tenía una lámina de oro sobre su frente donde tenía grabada la frase santidad a Jehová.
Esto tipificaba que este tipo de sacerdote era quien entraría al santuario, al lugar santísimo, para remover las obras imperfectas del hombre y hacerles aceptables delante de Dios. Pero hermanos, solo en Cristo fueron verdaderamente y propiamente alcanzadas estas dos cosas. Él verdaderamente, por medio de su sangre, nos justificó delante de Dios. Y por su mediación nos presentó como hombres y mujeres completamente perfectos para ser aceptados por Dios. Y por último, mis hermanos, otro de los ornamentos que poseía el vestido del sumo sacerdote era que al final de su falda tenía colocadas muchas campanitas de oro, que a la más mínima agitación del sacerdote o de movimiento, estas campanitas dejaban oír su sonido desde dentro del lugar santísimo, haciendo saber con esto, mis hermanos, que el sumo sacerdote estaba trabajando en el altar. Estas campanitas, como decían, no había tiempo para descansar, siempre estaban sonando en el santuario terrenal, en el lugar santísimo. Esto era una clara señal. Si estas dejaban de sonar, mis hermanos, solo había una posibilidad: que el sacerdote habría muerto, que algo le faltó, con algo no cumplió y murió. Mis hermanos, Cristo, por su parte, desde su santuario celestial, hace un dulce e insensato sonido a los oídos de Dios. Y este es el suave sonido de la intercesión de Cristo a favor de su pueblo, el cual es un sonido muy agradable a los oídos del Padre. Hermano, hermana, si Dios te concediera la habilidad en este momento para escuchar el sonido más agradable del cielo, este no sería la música celestial, ni la potente voz con la que los ángeles cantan unidos: Santo, Santo, Santo. No lo sería, mis hermanos. El sonido más dulce el cual tú escucharías sería la dulce voz de tu Salvador intercediendo por ti. Si en este momento el Padre le placiera revelarte el sonido más dulce en los cielos, mis hermanos, sería la voz de Cristo intercediendo por ti. El sonido celestial que estremecería tu alma no sería la potente voz de millares de ángeles, sino la voz de uno solo que dice: Padre, hoy te pido por mi Marcela, por mi Estefanía, por mi Andrés, por mi Juan, por mi Leonardo, por mi Tony, por mi Rafael. Esa sería la voz más dulce, la cual llenaría tu corazón. Y esto es una verdad, mis hermanos. Si tan solo Dios abriera tus oídos en este momento, esos serían los sonidos de esas campanitas dulces de su intercesión. Y hermanos, mientras meditaban esta verdad, otra vez lloré. Me la pasé llorando en el estudio. Dice Hebreos 7:25 de Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Y ahora, hermanos, hemos hablado acerca de Cristo como ministro del santuario. Ahora, en cuanto a la cualidad corporal de sacerdote que fue levantado para este servicio, dice la segunda parte del verso: y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La última característica de la superioridad de Cristo se expone al final del versículo 2, donde dice que Jesús es aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Construir el tabernáculo, mis hermanos, fue el encargo que Dios dio a Moisés. Él le dijo en Éxodo 25:40, mira y haz conforme al modelo que has sido mostrado en el monte. El tabernáculo no era otra cosa, mis hermanos, más que una carpa desarmable y transportable, donde los sacerdotes rendían culto a Dios, donde ellos ofrecían los inciensos, los sacrificios por los pecados. Algunos comentaristas piensan que aquí en el versículo 2 las palabras santuario y tabernáculo están puestas para enfatizar una misma verdad, pero no es así, mis hermanos. No estamos hablando del lugar celestial en este momento. Aquí nuestro escritor se propone demostrar dos diferentes cosas al usar estos dos términos, al mencionar estos dos distintos lugares. Y tabernáculo aquí está puesto para hacer mención de su cuerpo. En otros pasajes como 2 Corintios 5, como Pedro 1:13, se usa la palabra tabernáculo para referirse al cuerpo. Así como en el santuario era un tipo del cielo, así aquí el tabernáculo es puesto como un tipo del cuerpo de Cristo. Cuando Dios dijo a Moisés en referencia al tabernáculo que debía hacer todo según el modelo que se le había mostrado,
no significaba que este tabernáculo terrenal debía ser una representación del cielo. No era a lo que se refería el Señor, sino más bien que sus elementos simbolizarían las realidades acerca de Cristo. Por esto nuestro escritor dice de Cristo y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y ahora, para demostrar la relación entre el tabernáculo y el cuerpo de Cristo, lo que vamos a tratar de hacer, mis hermanos, es demostrar cómo el tabernáculo de Moisés era un tipo inferior del verdadero tabernáculo que es el cuerpo de Cristo. En primer lugar, Dios santificó el tabernáculo para que pudiera ser un lugar donde Él pudiera morar. Esto aparece en Éxodo 29:44. Pero en Cristo, mis hermanos, Colosenses 2:9 dice en referencia al cuerpo de Cristo que Dios habita en toda su plenitud divina, corporalmente, y agrega la palabra corporalmente. Número 2, en el tabernáculo la gloria de Dios se manifestaba de manera visible. De manera visible. Cuando la gloria del Señor llenaba el tabernáculo, dice la Escritura que éste se iluminaba de un esplendor radiante y después una nube cubría el tabernáculo. Mis hermanos, ¿les recuerda esto algo? El día de la transfiguración de Cristo. Dice la Escritura que sus vestiduras se volvieron tan radiantes y después una nube le cubrió. Número 3. En el tabernáculo se ofrecían sacrificios, oblaciones, ofrendas e inciensos y se celebraban todos los servicios sagrados. Cristo, mis hermanos, por su parte, en lugar de ofrecer estas cosas, ofreció su propio cuerpo como ofrenda y sacrificio. En lugar de ofrecer inciensos, Él ofreció sus ruegos y sus súplicas al Padre, los cuales fueron más deleitosos al Padre. Número 4. A las puertas del tabernáculo, el pueblo como un acto de adoración llevaba todas sus ofrendas, sus primicias. Esto lo dice Levíticos 1:3. Pero ahora, nosotros, mis hermanos, no somos llamados a traer nuestra adoración a ningún lugar. Todas nuestras acciones de gracias, todas nuestras oraciones son llevados al Hijo. Dice Hebreos, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y número 5, mis hermanos, todo lo que estaba dentro del tabernáculo era santificado por el tabernáculo. Dice Mateo 23:17, insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Ahora, mis hermanos, todo el que está en Cristo es realmente santificado por Él. Su santidad se nos transmite, como sucedía figurativamente en el tabernáculo. Cristo es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El cuerpo de Cristo es la esencia real de lo que fue el tabernáculo para los judíos. Cristo es este tabernáculo en el cual Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. El tabernáculo corporal que ofreció su cuerpo, sus súplicas y ruegos al Padre. Cristo es el verdadero tabernáculo que santifica a todos los que acuden a Él. Cristo es el verdadero tabernáculo al cual somos llamados a llevar nuestra adoración, nuestras acciones de gracias, todas nuestras oraciones, a llevar lo mejor de nosotros. Y para concluir, mis hermanos, si usted ahora se pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con todos nosotros? La primera iglesia bautista formada de San Luis. Todo, mis hermanos. No sé si usted recuerda cómo nuestro escritor introdujo el versículo 1. Cómo introdujo estas profundas palabras. Él dijo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos. Tenemos, hermanos. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, mis hermanos. Este, mis hermanos, es tu privilegio, que tú tienes a Cristo. Tienes a Cristo y todo lo que necesitas lo encuentras en Él. Todo lo que tus necesidades más profundas de tu alma lo encuentras en Él. Para ser motivados, para buscar verdadero sentido a la vida. Este es el sacerdote que ha sido ungido con la plenitud del Espíritu. Ha sido adornado con bellas
obra esplendorosa como lo son sus divinidades, su inmortalidad, su pureza, su sabiduría, su integridad, quien lleva nuestros nombres grabados al lugar santísimo, al santuario celestial, allí en su propio corazón, quien con su propia santidad nos representa delante del Padre y que perfecciona nuestras débiles obras y también a nosotros, que nos hace aceptables delante de Dios y quien además, dice la Escritura, vive eternamente, perpetuamente, deleitando el oído del Padre con la oración, la intercesión del Hijo a favor de nosotros. Y este glorioso misterio, mis hermanos, hoy nos es revelado para que podamos apropiarnos de sus beneficios, de todos sus beneficios. Él es nuestro sacerdote, para que podamos presentar nuestras oraciones cada día, para que podamos ofrecer nuestras alabanzas y alabanzas de agradecimiento a Dios todos los días, teniendo siempre la seguridad, mis hermanos, que todo cuanto traigamos al Hijo será bien recibido por Dios, que no puede recibir otra cosa más que aceptación. Esto significa mucho, mis hermanos. Cristo es para nosotros, Cristo es nuestro, y Él es nuestro ministro del santuario y verdadero tabernáculo que levantó Dios. Estas verdades, mis hermanos, no las podemos extraer de un momento a otro. Necesitamos meditar y reflexionar en el profundo significado de lo que el autor de los Hebreos quería transmitir. Ahora es nuestra tarea, mis hermanos, que meditemos en estas cosas y nos apropiemos de estos beneficios, cual no son carnales, sino verdadera espiritualidad, verdadera esencia espiritual. Vamos a orar, mis hermanos.